Bien, muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta clase, la número 5 de las 7 que tenemos acordadas. En la tarde de hoy, en la clase de la tarde de hoy, el tema, como ustedes saben, porque está en el acuerdo de aprendizaje que acordamos, se trata de trabajar el tema del mundo pluripolar. Ese es el título. Quiero comenzar con una cita de Antonio Gramsci, esta cita debe haber escrito aproximadamente en 1930. Gramsci murió en el 37, 1937. Esto lo van a encontrar en los cuadernos de la casa, que es una colección de libros que se llaman, los encuentran así, cuadernos de la casa. Entonces la cita con la que vamos a comenzar es grande. Bueno, en esta los cuadernos de la clase es una colección de varios tomos, entonces esto fue lo que era para mí más cómodo traer, porque en realidad es una antología esta. Entonces, claro, no hay que tener esos libros tan pesados. Esta es del siglo XXI, si la buscan o la quieren descargar de internet, si es esta, la antología, selección, traducción y noticias de Manuel Sacristán, de Antonio Gramsci. De los trabajos más importantes de Gramsci están aquí. Esto también lo pueden comprar o descargar en internet. Si la buscan, la página de donde voy a extraer la cita es de la 313. Escribe Gramsci: la crisis consiste precisamente en que muere lo viejo sin que pueda nacer lo nuevo. Y en este interregno ocurren los más diversos fenómenos morbosos. Esta es la cita original. Esta cita es muy famosa y la van a encontrar, pero por razones que yo desconozco, ponen otras cosas que no es decir, así como fue como el escribieron. Aparecen otros monstruos, ya la van a ver, pero por eso le quería decir que esto es Gramsci, que en esta antología está en la página 313 y que con eso quería comenzar esta clase sobre el mundo pluripolar. Por favor, el mundo pluripolar porque tenemos, yo diría que siglos antes de la edad que tenemos, la edad que nosotros llamamos modernidad, colonialidad,
hubo aproximadamente 800 años del mundo árabe musulmán. Así desde el siglo VI hasta el siglo XV. A finales del siglo XV, pero ese mundo árabe musulmán se inicia con el imperio de los otomanos, en lo que hoy es Turquía, pero que se extendió por África, Asia, y salieron Europa, que era un mundo unipolar, donde el polo era Bagdad, el polo era el mundo árabe musulmán, ese era el polo, unipolar. Claro, yo estoy diciendo el mundo, me tengo que corregir porque en esa época no había todavía sistema mundo, había regiones y incluso regiones que se relacionaban con otras regiones, pero la noción del mundo aparece con esta edad que vivimos, la modernidad, colonialidad. Entonces, es mucho decir el mundo porque no era el mundo. Pero bueno, esos sistemas interregionales operaban así como unipolarmente. Cuando en 1492 unos reinos en la península que hoy conocemos como península ibérica, después de años combatiendo a los árabes, terminan venciéndolos en 1492 y los expulsan de Europa. Y ese mismo año, porque eso aconteció comenzando el 1492, que ellos financiaron una expedición para invadir que terminó invadiendo el continente. En realidad la expedición era para... Ellos expulsaron a los árabes de Europa, pero el comercio se hacía con China, que en esa época lo llamaban las Indias. Pero ellos los vencieron a los árabes, pero el Mediterráneo seguía dominado por los árabes, o sea, no podían cruzar el Mediterráneo. Que había que cruzarlo porque para una vez en Asia empezaban las caravanas de camellos hasta China. Entonces ellos buscaban una ruta alternativa para llegar a China, que recuerden que no se llamaba China, ese nombre China no existía, sino las Indias. Y eso es lo que estaban financiando. Lo que pasa es que se encontraron creyendo que en realidad ellos creyeron que sí habían llegado a las Incas. Después se dieron cuenta que era otro continente, que era la Via Yala. Pero ese acontecimiento crea ya la noción eso de sistema mundo. Esto es largo también, yo solamente se los refiero para ubicar en el contexto de la clase. Hay autores, sobre todo autores del Caribe negro, de Trinidad, que han escrito, y después un autor estadounidense, Wellington, lo popularizó, y todo el mundo le va a decir que esto de esa noción, esa categoría de sistema mundo de Wallenstein. Pero él no lo he leído y él lo ejemplos, él dijo que esto, él lo trabajó y lo desarrolló, pero en realidad él no fue el que acuñó ese término. Vale. Entonces, ese sistema mundo, sí, ya ahora sí podemos decir que el mundo era un mundo unipolar.
Porque en 1492 Portugal era una potencia. Eso que hoy llamamos España. Esos nombres no existían, África, nada de eso. Yo hablando del siglo XV. Entonces, ahí en España, acuérdense que no era nada más España, ¿no? Ahí también estaba Holanda, estaba otras potencias, pero España, por lo menos durante casi 100 años, porque ya el siglo XV estaba terminando, 4 años le faltaban. Entonces, todo el siglo XVI, la potencia hegemónica fue España, que entró en declive. Entonces, eso son historias que si tuviéramos tiempo para trabajar este tema, pero con 7 clasecitas no, apenas para nada más enunciarlo. Explicar cómo fue en qué consistió la crisis de hegemonía de España, y entonces otra potencia, en este caso Holanda, que al principio era una provincia de España, pero que tuvo un proceso ahí de guerra, de secesión, y Holanda entonces fue la que asumió entonces como potencia hegemónica. Ya llevamos, pero Holanda, entonces era unipolar. Holanda también duró muchos años, casi un siglo también, hasta que Inglaterra también entró en crisis. Entonces, para volverles a explicar en qué consistieron esas crisis de hegemonía, solamente nos conformamos con decir que hubo crisis, y entonces Inglaterra asume la hegemonía, y la hegemonía de Inglaterra duró incluso más de un siglo, porque terminó, pudiéramos decir, en el año 1945, porque como ustedes saben, en el año 1939 se comenzó una guerra, por supuesto no mundial. Si podemos corregir eso de mundial, vale la pena, porque es muy tonto así. Hay que ser muy tonto pues, para decir que eso fue una guerra mundial. Eran 6 países. El mundo no era. Para esos 6 países, ellos eran el mundo. Nosotros no existimos, entonces por eso lo llaman mundial. No, era una guerra de imperios. Ahí estaban Japón, Italia, Estados Unidos, pero principalmente Inglaterra, Francia, Alemania y la Unión Soviética. Una guerra entre potencias para repartirse el mundo. Para eso era la guerra. Cuando se hizo la reunión de Yalta, Yalta es una ciudad donde ahorita es Ucrania, Churchill, Stalin, Roosevelt, las potencias eran para repartirse. Estoy hablando ya cuando termina la guerra en 1945. Entonces, Inglaterra queda devastada, como queda devastada Francia, como queda devastada Alemania, Italia, Japón, y la Unión Soviética también. Estados Unidos no, porque Estados Unidos entró en la guerra cuando ya la guerra tenía como año y medio. Y bueno, la guerra es en Europa. Entonces, termina la guerra en el 45 y Estados Unidos tiene toda la infraestructura, las empresas, todo eso está íntegro. Y ni siquiera ha tenido pérdidas humanas, porque, bueno, sí murieron, pero por en los cálculos que hacen los historiadores, hubo como 300.000 muertos. Por supuesto, Estados Unidos no ganó esa guerra. Esa guerra la ganó
Esa guerra la ganó la Unión Soviética. Claro, con costo ingente. Yo le digo, en la Segunda Guerra Imperialista hubieron 300.000 estadounidenses. Bueno, soviéticos, 30 millones. Es decir, eso no tiene ni remotamente ninguna comparación. Yo les tengo que decir eso porque como nosotras y nosotros, desde niños, estamos viendo películas de Hollywood, entonces está muy sembrado en nuestro imaginario de esa Segunda Guerra, primero que es mundial, segundo que la ganó Estados Unidos, y todo eso es mentira, pero entonces a mí me da cosas, da lástima con uno mismo, que uno sea tan tonto para estar repitiendo cosas que no son. Pero además, que haya en el 45, después de España vino Holanda, después de Holanda vino Inglaterra, y después de Inglaterra vino Estados Unidos. Vino Estados Unidos. Como una potencia hegemónica. Como ya existía la Unión Soviética, yo quiero que tengan presente que entonces es una especie como de paréntesis, de como 70 años, donde, aunque era una potencia hegemónica, Estados Unidos, había una parte del mundo que era la Unión Soviética y los países que habían sido liderados por la Unión Soviética, de los nazis, Europa del Este. Entonces, que le hacían, hubo como un contrapeso. La Unión Soviética era como un contrapeso a la potencia hegemónica. Eso también tenemos que reconocerlo. Pero la Unión Soviética implosiona. No fue que Estados Unidos la destruyó, no. Eso también es muy largo. Explicar, son libros y libros que hay que estudiar para ver el fenómeno durante esos 70 años del socialismo eurocéntrico, por qué implosiona. Pero implosiona, sin que nadie haya hecho externamente nada, o sea, simplemente implosiona. Y una vez que implosiona, se disuelve, se desintegra la Unión Soviética. Se llama Unión Soviética porque es la unión de muchas repúblicas. Entonces, todo eso se desintegra. Entonces, queda Checoslovaquia, Rumanía, Bulgaria, todos esos países que se separan, entonces queda Rusia, Bielorrusia, todo eso se separa, te queda nada más Rusia. Y los rusos, ya un poco dando un vuelco hacia el neoliberalismo, hacia las políticas capitalistas. Entonces, ese es un proceso de acercamiento con Estados Unidos y bueno, en general con los países de la Unión Europea. Putin dijo, no, vamos a disolver el Pacto de Varsovia. El Pacto de Varsovia era como el equivalente para ese bloque que le hacía contrapeso a la OTAN. No necesitamos el Pacto de Varsovia, lo disolvemos, vamos con la OTAN. Y nosotros, bueno, nos metemos en la Unión Europea. Esa es más o menos la actitud. No estoy hablando de Yeltsin, no estoy hablando de los actuales actores importantes, estoy hablando de Putin. Pero bueno, la arrogancia de Estados Unidos era muy fuerte
lo trataban con mucho, se llamaba el grupo de los 8, y ahí participaba Rusia. Trataban con desprecio, en segunda, como para manipularlo, dominarlo, convertirlos en vasallos. Eso también son cuentos muy largos, historias que hay que conocer, pero que no, la brevedad de estas clases no permite, solamente para decirles que si no fuese por la arrogancia de Estados Unidos, Rusia, que es uno de los principales promotores del mundo pluripolar, no hubiese propuesto esa iniciativa y a lo mejor no estaríamos en eso. Lo que quiero decir es que ubiquemos el contexto de ese mundo pluripolar, que es el mundo nuevo, ¿no? Diría tanto que no pueden hacer, no, que diríamos más bien utilizando el gerundio, el verbo, que está naciendo ese mundo. Pero lo que quería llamar la atención en esta clase, en este curso de ustedes de la maestría, del posgrado, es que eso, en los años 90, el gobierno de Rusia no se votaba social. Es un proceso posterior. Nosotros sí, Venezuela sí, pero como estas clases no son opiniones que yo estoy dándoles, sino que son hechos, cosas que tengo que demostrar que no son, que yo opino esto, por aquello. Entonces yo les tengo que, así como les traigo el libro de Gramsci, les traje este libro. Pero bueno, del año 99, hace un cuarto de siglo. Un cuarto de siglo. Bueno, también lo pueden encontrar, el mío está a la orden. Estos son muchos tomos, 10 tomos. Este es el uno. Esto que voy a leer, la cita que les voy a leer es el 2 de febrero de 1999. 2 de febrero le leo el libro. Bueno, no tienen que buscar tampoco el libro, o sea, basta que ustedes se metan en internet con el discurso del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, con motivo de la toma de posesión. Y lo encuentran. Bueno, si tienen el libro, van a la página 31, no, la página 30, que es donde lo voy a leer. En el 99, hace un cuarto de siglo, ni China, ni la India, ni Rusia, ni Sudáfrica, se estaba planteando un mundo pluripolar. Esto está aquí escrito desde 1999. Dijo Chávez en la toma de posesión como presidente de la República Bolivariana de Venezuela: ya el mundo del siglo XXI, bueno, porque estamos en el 99, ya en el 2000 era el 21, ya estábamos en la entrada del siglo XXI. Ya el mundo del siglo XXI no será ni unipolar, ya no será unipolar, sino, tengo que escribírselo porque tiene importancia que lo prepare la casa, sino multipolar.
99. Varios años después, concretamente en el año 2006, en otros materiales que se los puedo traer, ustedes lo pueden buscar, como no es difícil encontrarlo, Chávez plantea que no es solo multipolar. Entonces, a partir de ese momento, estoy hablando del 2006, nosotros, eso que estaba en el 99, lo cambiamos por pluripolar hasta el día de hoy. Porque la palabra pluri viene de pluralidad. Entonces, en la pluralidad puede estar un proyecto civilizatorio de una región, de un polo, pero puede haber, pero admitimos la pluridiversidad. La noción de universo nos ha sido impuesta, pero no es real. No hay universo, hay pluriverso. Entonces, ya aquí estamos hablando, por eso es muy importante la corrección. Lo que estamos haciendo es una corrección epistémica de un planteamiento que la hace el propio autor en el 99, multipolar, 2006 no es solo que haya múltiples polos, porque puede haber múltiples polos, todos cortados por la misma medida, pero no es solo que haya múltiples polos, sino que esos múltiples polos sean diversos, pluriversos, que nosotros podamos ser un polo que a lo mejor es distinto a Rusia, a China, con nuestras propias ideas, que es lo que nosotras y nosotros planteamos. Porque para nosotros y nosotras, los BRICS, que fue el tema que discutimos creo que la semana pasada, ¿se acuerdan? Para nosotros, la S de BRICS es Sudáfrica. La C de BRICS, China. La I es de India. La R es de Rusia. Y la B para nosotras y nosotros. La B es de bolivariano. No es que llegamos ahí con unos arroceros, no. Estamos planteando esto. Y yo le estoy diciendo desde el 99. Yo me puedo ver documentos antes de que ganara las elecciones Chávez. Bueno, pero cuando yo les puedo traer un documento que esté escrito, que no fue que yo estoy inventando, que eso lo dijeron hace 25 años. Entonces, esos son, bueno, claro. Esos fueron los miembros, eso es el equipo fundador del país, pero ahorita se amplió, como lo explicamos la vez pasada. Entonces esto es BRIC más. Entonces en los BRIC más entran un poco de muchos países. De hecho,
Entran todos los países que quieran estar en los BRICS, menos uno, nosotros, porque Lula, no él, en realidad él no fue él, pero él no lo hizo directamente. Como lo explicamos la vez pasada, él dijo que, bueno, que estaba en la casa a lo mejor pintando y se le cayó el pote de pintura en el pie, tuvo un accidente y por eso no podía ir. Entonces mandó al canciller. Y mandó al ministro de Relaciones Exteriores. Pero ni siquiera el canciller y el ministro de Relaciones Exteriores se atrevió a vetar a Venezuela. Fue un funcionario que se llama Eduardo Páez, pero Páez, como es en portugués, es con esa al final. Eduardo Páez es un tipo que trabajó en el Fondo Monetario, todo lo contrario a los BRICS, en el Fondo Monetario Internacional, era un ministro de Bolsonaro, es un tipo de Bolsonaro. De ahí de la Cancillería del Taramarí, que así el Taramarí es antes de que en el 70 pasaron la Cancillería brasileña a Brasilia, porque antes estaba en Río de Janeiro. Y entonces, cuando estaba en Río de Janeiro, estaba en un edificio que se llama Itaramarí. Entonces ese nombre se quedó en Itaramarí, y aunque estaba ya en Brasil, no se llamaba así, cuando ustedes escuchen, Itaramarí se está refiriendo a la Cancillería. Eso fue, por supuesto, eso a nosotros, al país, a Venezuela, eso no te paga. Eso no es un rollo. Nosotros estamos en los BRICS. Yo no sé si Brasil va a seguir en los BRICS, porque algunas veces, por ejemplo, Brasil trató de que Milei estuviera en los BRICS, solo que una persona, no sé si con problemas psiquiátricos, no sé, una cosa muy rara. Bueno, está bien, aceptamos que Argentina esté en los BRICS. Entonces después Milei dijo, no, yo no quiero estar en los BRICS. Como Arabia Saudita, por ejemplo, Arabia Saudita lo aceptaron en los BRICS. Pero entonces después empezó con una ambigüedad. Todavía no ha dicho que no, que lo está pensando. Es para que ustedes vean cómo es que se mueven estas cosas del mundo pluripolar. Esto es más o menos, tiene otro análisis que yo no lo voy a hacer, yo intenté hacerlo la vez pasada, está ahí la grabación, pero ahorita se los quería recordar para ubicar el contexto de lo que vamos a hablar del mundo pluripolar. Este es el contexto de ese mundo pluripolar que, parafraseando a Gramsci, muere lo viejo y entonces están haciendo lo nuevo. Dice Gramsci, con fenómenos morbosos. Bueno, Lula es un fenómeno morboso. Bueno, pero así es la historia, pero si no estamos, no es que nos estamos enrollando por eso. Ahí seguimos, como dijimos la vez pasada, en
en más de 36 países. Los 36 países no tenían derecho de palabra en la sesión plenaria. Venezuela la tuvo. Y además hubo varias reuniones bilaterales. Y hubo muchas reuniones bilaterales. Eso lo vamos a hablar ahorita cuando empecemos a hablar del mundo pluripolar. Entonces, vamos a trabajar las categorías que hemos preparado para ustedes. Ustedes las pueden rechazar o las pueden complementar o crear otras categorías. Este es el aporte que nosotros queremos hacer a ustedes de la categoría. Porque lo que sí hay que tener acuérdense que este curso de posgrado que nos asignaron es comprensión de la realidad. Y hay cosas que hemos sido muy cuidadosos y cuidadosas, nosotros y nosotras todos, los que estamos haciendo este curso de posgrado. Hemos estado trabajando primero, porque esto que lo estamos haciendo en este curso a ustedes les sirve también para su trabajo, para egresar del posgrado. ¿Qué es lo que es un análisis? Usted tiene que hacer un análisis de su trabajo que tiene que presentar. Un análisis. Entonces, el análisis no se hace sobre propaganda, no se hace sobre relatos, no se hace sobre narrativas, especulaciones, sino el análisis se hace sobre hechos. Lo que pasa es que esos hechos hay que contextualizarlos, sus conexiones, sus antecedentes. Por eso me tomo unos minutos, ya que voy a hablar de estos hechos, porque si no, no los entiendo. Me tomo unos minutos explicando algunos, no con el detalle, no tan exhaustivo como merecen ser tratados, pero bueno, eso es lo que podemos en el corto tiempo de la clase. O sea, la realidad. Entonces, hay conceptos que uno crea para describir la realidad. Pupitre, concepto. Silla, conceptos para describir la realidad. Pero hay otros conceptos, otros constructos, conceptos que uno construye, no para describir la realidad, sino para interpretarla. O sea, tienen un propósito específicamente hermenéutico. A esos conceptos, nosotras y nosotros los llamamos categorías. Pero cuidado, porque no se trata de construir categorías aisladas, inconexas. Entonces, cuidado. No se olviden de esta palabra que tengo aquí. Entonces, esta palabra es muy importante para nosotros y nosotros. Se trata de un sistema de categorías. Entonces, este curso es construir juntas y juntos ese sistema de categorías. Y hoy vamos a hacer una primera aproximación que será corregida por ustedes, pensándola, mejorándola y enseñándonos todos, nos enseñamos mutuamente, y con lo que ustedes trabajen después, trabajando esta primera aproximación, yo también me enriquezco, yo también aprendo de ustedes cuando entreguen su trabajo.
que tienen que entregar para poder tener una nota que apruebe el curso, aprender. Entonces, esto es lo que estoy tratando de hacer, no solamente explicarlo, sino el por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. O sea, yo pudiera comenzar de una vez dando el sistema de categorías que vamos a proponer, pero quería saber qué es lo que estamos haciendo, porque eso les sirve a ustedes también en sus propias investigaciones para hacer el trabajo que nos demanda la investigación aquí en la universidad. Yo he escogido por el tiempo, puede ser más complejo, pero pensé que el tiempo nos puede permitir por lo menos trabajar de entrada 3 categorías. Yo le voy a poner aquí la categoría como yo la pienso, ¿no? Pero después le voy a dar otro nombre que me parece más adecuado a los alcances de una clase. Entonces, hay una primera categoría que tiene que ver con el tema que estamos hablando, que es el mundo pluripolar. Entonces, ya de antemano le digo entonces que voy a tener 3 categorías. La primera categoría tiene que ver con los principios, fundamentos. Los fundamentos pueden ser filosóficos, bueno, y políticos. ¿Cuáles son los principios, fundamentos filosóficos, fundamentos políticos del mundo pluripolar? Eso es como en los términos así de profundidad. Pero para la clase de hoy, yo eso lo quiero resumir en una cosa más práctica que la podamos hacer. Y yo le he puesto entonces, se lo voy a poner en rojo para destacarlo, porque lo que quiero es dónde está la orientación. Lo voy a llamar conceptos comunes. Comunes al mundo. O sea, que los tenemos nosotros, que lo tiene China, que lo tiene Rusia, que lo tiene Irán, que lo tiene la India, que lo tiene Sudán, comunes. Estos son conceptos comunes. Entonces, acuérdense que las categorías ya les dije que eran constructos. Eso tiene un proceso porque a lo mejor un día, a lo mejor ahorita no tanto lo van a necesitar, pero cuando empiecen a hacer el doctorado, sí me gustaría que trabajáramos cómo se construyen los sistemas de categoría. Entonces, las categorías, para nada más abreviárselo así como en 3 palabras, hay que hacer una parte analítica, donde se desagregan las determinaciones, después viene una parte de síntesis dialéctica, y entonces se vuelve a unir, y entonces aparece la categoría, y entonces la categoría hay que nominarla, así hay que poner un nombre, y uno le inventa el nombre. Bueno, yo lo que estoy haciendo con eso de conceptos comunes es poner un nombre, porque uno le tiene, finalmente, como son constructos, las categorías, uno le tiene que poner un nombre. Bueno, entonces son los conceptos comunes. Hay otra que además de los conceptos comunes, la segunda parte serían los aspectos del mundo pluripolar, aspectos institucionales. Y un tercero
Un tercero que a raíz de la cumbre de Kazán, 22, 23 y 24 de octubre, siguiendo la cumbre de Kazán, entonces dije, cónchale, aquí hay que meter otros aspectos que son, por ahora lo voy a llamar aspectos, después se los explico mejor, aspectos cualitativos. Entonces, vamos a estudiar el mundo pluripolar con esta invitación que les hago a pensar los conceptos comunes, los aspectos institucionales y los aspectos cualitativos del mundo pluripolar. Esto no está en ningún libro, no está en ninguna red, no está en ningún medio, esto está en nuestro curso, aquí en la universidad, que estamos pensando. Al margen de la falsa modestia, estamos trabajando este tema de cosas que nadie las está trabajando, o si las están trabajando no sabemos, o poca gente, o hacen cosas poco pensadas, pero que yo creo que es importante que se piensen, sobre todo en el nivel nuestro universitario. Vamos a empezar con los conceptos comunes. Aquí va a pasar lo mismo con todo, que no disponemos de mucho tiempo. Y entonces no podemos decir la cadena de conceptos comunes, sino entonces yo dice, bueno, pero en ese corto tiempo yo no puedo hablar de todo esto, entonces vamos a escoger 3 que sean importantes. Entonces, el primer concepto, que es obvio porque se trata del mundo pluripolar, el primer concepto es la pluripolaridad. Ya eso ya lo adelanté, la noción de la categoría. ¿Por qué pluripolaridad? ¿Y por qué no multipolaridad? Pero hay otra todavía más delicada, que yo la he escuchado, inclusive en los documentos oficiales de la Cancillería o en los discursos del presidente o de la vicepresidenta, lo he escuchado mucho. Yo voy a dar argumentos. Me gustaría que si usted cree en eso, o quienes creen en eso, también tengan argumentos, yo pueda escucharlo, y si a mí hay algo, si me dan unos argumentos que me convenzan, yo le pongo, o sea, declino y digo sí. Se puede hablar de un mundo, la palabra es esta, multi, ya por ahí ya hay un problema con lo de multi, pero ya estoy objetando la palabra multi. Céntrico. El mundo multicéntrico. Esto es también muy largo. Sobre ese tema de un mundo multicéntrico, ni una clase nos alcanzaría. Tendríamos que tener el curso completo para explicarlo. Porque lo céntrico no existe sin guardar relación con la periferia. Yo les acabo de decir que antes de del anterior, el mundo árabe musulmán, había un centro árabe musulmán y había una periferia, que era Europa, atrasada a la periferia. Que en 1492 hubo un giro geopolítico
y entonces Europa, que es una periferia, se convierte en centro. Y ya nosotros, Arabia Yala, por la invasión, nos convierte en... Entonces, esa noción de centro-periferia se está tragando el discurso de la dominación, de la colonización. Entonces se traga el discurso de la colonización. Ese es el argumento. Pero claro, si yo le digo que esto es para discutirlo durante un curso que ni siquiera una clase completa, yo lo que le estoy es problematizando para que después explicar. Hay, de eso sí hay autores, varios autores sobre eso, que yo conozca solamente los autores de pensamiento crítico decolonial, que los hay. Ramón Rofogel es un autor. Franz Hincklave murió en el año pasado, pero bueno, ahí dejó una obra. Estas cosas las plantean. Enrique Dussel también murió el año pasado, pero hay libros, no es que eso yo no puedo aquí arrogarme. Yo estoy perdón, no, estas cosas están ahí explicadas y trabajadas. Yo no voy a hacer esto muy largo porque no tenemos tiempo, pero entonces, por lo menos sobre los conceptos comunes, estoy privilegiando la categoría, como la planteaba Chávez, pluripolar, no multicéntrico ni multipolar, no pluripolar. No estoy dando argumentos, no estoy descalificando a nadie, estoy dando argumentos. Y por supuesto, yo no soy poseedor de la verdad, entonces puede haber otros argumentos que si me los exponen y yo los trato de pensarlo, tiene razón, estaba equivocado. ¿Sí? Vamos a hablar más bien de mundo multicéntrico. En realidad, en el documento no es el único, solo estoy hablando del documento de la Cancillería que se publicó el 24 de octubre, o el 25, ahorita no recuerdo, el 24 o el 25, creo que fue el 25, o el 24, ahorita no, eso tiene fecha. Incluso yo le coloqué a ustedes en la plataforma el documento, léanlo para que vean. Lo usan, yo no sé si como sinónimo, entonces es peor todavía, porque si ya tú podías decir pluripolar, el mundo pluripolar, ¿para qué tienes que ponerle la coletilla y multicéntrico? Si ya lo estás diciendo todo con pluripolar. Pero bueno, son cosas que estas cosas las planteo yo a nivel académico, científico, con ustedes, para que piensen, pero más de ahí no puedo hacer más nada. Voy a dejarlo porque el tiempo apremia y fíjense, apenas está crudo todavía la clase. Bueno, cruda no, ya hemos avanzado, por lo menos. La clase son estas tres categorías, pero bueno, ya lo que nos quedan son 10 minutos para cada uno. Pero aquí quería decir, por ejemplo, también la soberanía. La soberanía. Entonces, ahí otra vez, todo este curso que estamos trabajando nosotros es un curso que se está dando desde una visión crítica, descolonial. Porque puede ser crítica y no descolonial. Esta es crítica, pero además de crítica es descolonial. O sea, no estamos pasando por categorías coloniales. Entonces, la palabra soberanía, esa categoría tiene una interpretación colonial. Colonial. Que tiene que ver con la noción del poder como dominación. El poder
como dominación. Y yo puedo buscarle en muchos autores, porque ese es el discurso moderno colonial, es el discurso colonial, el poder como dominación. Y bueno, la lista es inagotable de autores que trabajan en eso, han trabajado eso, porque eso es como, digamos, como lo que está viviendo. Entonces, yo elegí un autor nada más, que es Max Weber. Claro, este libro, un día si quieren yo lo traigo, porque son 2 tomos y gruesos, pero bueno, yo lo preferí traerme, esta es una especie de resumen donde está, porque esa es una obra de Weber que es muy larga, habla de muchos temas. Entonces, en este pequeño libro de la editorial Alianza, nada más está de esa obra de 2 tomos la parte que tiene que ver con el poder, donde plantea aquí, a partir de si lo consiguen, aquí vamos a ponerlo para que les quede en la grabación. Si lo descargan por internet o lo compran, esto lo consiguen. Aquí está entonces el poder como dominación. Entonces él explica, el autor, les decía porque Weber es el padre de todo esto. O sea, todos los demás libros, hay muchos libros y muchos autores, pero todos parten aparte. Esto es digamos, el planteamiento primigenio sobre el poder, es sistematizado. O sea, no es cualquiera, no es un autor que yo saqué de la biblioteca, así, no. Esto es muy importante que lo tengan presente, que Max Weber es el padre de la sociología. Lo que estudia sociología, ¿quién le pregunte? ¿Quién es el padre? ¿Quién inventó la sociología? Max Weber. Estoy hablando digamos, del que tiene la autoría de esto. Entonces, después hay versiones. Este es el tema. Y ese tema de el poder como dominación estuvo vigente institucionalmente en Venezuela, hasta 1999, cuando se convocó a una asamblea constituyente. Y esa asamblea constituyente, nadie en el mundo lo había hecho hace 25 años. Nosotros lo hicimos. Nosotros dijimos no. El poder no es dominación. El poder es, decimos nosotros, los venezolanos que nos dimos esa constitución, una facultad. Claro, si yo entiendo que el poder es dominación y yo quiero acceder al poder, yo lo puedo tomar. Vamos a tomar el poder. ¿Entienden la lógica? El principio organizador de ese proyecto civilizatorio que es moderno, colonial. Pero sin una facultad, yo no la puedo tomar. Si yo le digo al compañero Juan Torres, que él toca muy bien el 4, tiene esa facultad, le voy a tomar esa facultad. ¿Cómo no se la puedo tomar? La noción de empoderar no es descolonial, es colonial. La noción de empoderar es que yo voy a tomar el poder, voy a darle a ella el poder. Tú sabes tocar. No, yo te voy a estar sabiendo, no te preocupes, que yo te voy a empoderar. Y te voy a. ¿Puedes o no? Entonces, eso lo sigue uno.
nadie lo dice con mala intención, yo no estoy juzgando aquí, digamos, los valores que estén detrás en el fondo de eso, sino que estoy diciendo que hay que pensar. Entonces, nosotros decimos que es una facultad. Y las facultades no se pueden transferir. Y quiero terminar entonces esto de la soberanía, que es lo que dice nuestra Constitución sobre la soberanía, que no es lo que dice sobre la soberanía otras constituciones del mundo o el pensamiento colonial. No, es la que nosotros nos dimos. Es así. Comienzo. Yo no estoy poniendo palabras mías. Estoy leyendo la Constitución. Dice así. La soberanía reside intransferiblemente. Entonces no se puede empoderar, reside y no se puede transferir. Cónchale, tú si tocas el carro, transfiéreme esa factura, no me la puedes transferir. Intransferiblemente en el pueblo. En el pueblo. Quien la ejerce en la forma como lo prevé la Constitución y la ley. Así la ejerce. Bueno, pero también la puede ejercer de manera indirecta. Entonces aquí ya estamos haciendo la Constitución hace una distinción categorial. Una cosa es el poder y otra cosa es el ejercicio. Si usted es la jefe de una UH, usted no es el poder, usted está en el ejercicio. Entonces, aquí dice que indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el poder público. Y aquí termina ese artículo diciendo, como eso lo hacen los órganos del poder público, vamos a suponer que nosotros decimos, necesitamos agua. Bueno, entonces vamos a ir todos a buscar un envase de agua. No. Entonces nosotros le delegamos a ella la comunidad, esta comunidad, que ella vaya, entonces ella va. Entonces ese es el ejercicio. Entonces ese ejercicio emanó de nosotras y de nosotros como órgano público. Y a ella, es decir, a quienes le delegan a ella ese ejercicio, aquí dice la palabra, estar sometido. Entonces, si la persona que se le delega el ejercicio, llámese presidente, llámese diputado, llámese ministro, llámese gobernador, llámese alcalde, llámese jefe de UH, está sometido. O sea, no es que, yo no estuve buscando agua, yo voy a llevarles otra cosa. No, yo le voy a llevar son galletas para que se alegre. No, está sometido. Bueno, esa es la visión de la soberanía. Entonces, en el mundo pluripolar, entre las cosas que estamos planteando es la soberanía. Lo que pasa es que nosotros estamos yendo un poquito más a simplemente decir la palabra, porque hay distintas formas de interpretar la soberanía, como las interpreta Max Weber y la sociología, o el pensamiento colonial, y como la interpreta esta humilde constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Pero bueno, en el sentido del mundo pluripolar, la soberanía es que un país necesita, vamos a poner otra, voy a poner con esta término porque ya el tiempo se está cada vez más crítico. Desarrollo.
Entonces vamos a dejar estas tres. ¿Son las únicas? No. Pero si captan esta parte, entonces ya uno puede después encontrar, cuando esté lo que vaya pasando en la realidad, que para esto es este curso, para la comprensión de la realidad, vamos entonces, el desarrollo. En común. Por eso es que los BRICS fundaron un banco cuya sede central está en la ciudad de Shanghái, en China, que se llama Nuevo Banco de Desarrollo. Entonces, vamos a quedarnos con estas tres categorías, no son las únicas, para entender esa parte de los conceptos comunes. Todos los que estamos en los BRICS, porque nosotros estamos en los BRICS, estamos de acuerdo con la pluripolaridad, con la soberanía y con el desarrollo. Bueno, hasta el punto que tenemos un banco de los BRICS que se llama, la presidenta Dilma Rousseff, que se llama Nuevo Banco del Desarrollo. Entonces, el mundo bipolar estadounidense tiene todo eso también. Tiene el Fondo Monetario Internacional, bastante dinero, tiene el Banco Mundial. Entonces, si un país necesita, para su desarrollo, necesita un préstamo, claro que el fondo te lo entrega, pero a costa de que te olvides de que tú eres soberano. O sea, yo te voy a prestar la plata, pero el precio que tienes que pagar es que te conviertas en vasallo de Estados Unidos. Que yo te doble. Entonces en los BRICS decimos no. Nosotros, si quieres, me prestas el dinero, pero yo no voy a comprometer mi soberanía. Yo con ese dinero voy a hacer lo que yo quiera hacer, pero yo no voy, no, pero no puedo hacer cosas para la educación, ni para la salud, no entre todas estas cosas. Bueno, todo eso, todo como funciona el Fondo, el Banco Mundial y el FMI. Entonces, esa es la soberanía. Como ya el tiempo corre sin piedad, bueno, quedó claro entonces lo de pluripolaridad, la importancia de eso, que lo pensemos. Yo no estoy diciendo que ahorita estén de acuerdo o no, sino que hay que pensar el tema, y aquí están las herramientas para pensarlo. También hablamos de la soberanía. Entonces, y hemos dicho, pero ahí está que la soberanía es en nuestra visión, vemos la soberanía como una autodeterminación. No es que alguien la determinó, sino que nosotros mismos nos autodeterminamos como comunidad política. Es una autodeterminación de la comunidad política. Es decir, que si nosotros asumimos que es una autodeterminación de la comunidad política, entonces ningún singular, ella como singular, en el ejercicio, es el poder. Ella no puede decir, la comunidad política me puso a que yo trajera el agua, el envase de agua. No, yo fetichizo eso y entonces digo, no, yo soy el poder, tú eres el ejercicio. Está sometida, artículo 5 de la Constitución. Entonces, no solamente explicamos eso de la autodeterminación, sino que dijimos cuál es la determinación. Y la determinación política del poder, dijimos que era como una facultad. El poder, la soberanía reside en el pueblo. Una facultad del pueblo. Tú puedes negar el ejercicio, pero reside allí. Eso no es que es como una concesión que te doy. Ahora sobre el desarrollo,
ese tema es más complicado. Yo se los voy a plantear nada más el problema, no lo voy a desarrollar porque son lecturas y hay que trabajarlo, pero no tengo la esperanza de que alguna de ustedes o alguno de ustedes que quieran lo puede seguir profundizando y nosotros mismos si nos seguimos encontrando para seguir estudiando, ¿no? Entonces, así como hay formas de interpretar o de darle sentido a la soberanía, igual pasa con el desarrollo. Entonces ahí lo que quería decir es que el pensamiento colonial se mueve en una falacia, en lo que nosotros llamamos la falacia desarrollista. La falacia desarrollista quiere decir, bueno, yo así, los eurocéntricos o estadounidocéntricos. La falacia desarrollista es decir, nosotros en Europa nos desarrollamos. Ese fue el camino. Y entonces tengo el derecho de involucrarme para que usted siga el camino que yo tomé, usted lo siga, para que usted también se desarrolle. ¿Cómo se desarrolló? Con el pensamiento centro-periférico. Así fue como se desarrolló. Pues que tú crees que es con el oro, con la plata, con la explotación de la periferia. Y entonces usted dice, entonces yo voy a seguir ese camino desarrollista. Bueno, entonces Venezuela para que se desarrolle tiene que buscarse un país que ya no hay, pero habrá que buscarlo, será en el espacio intergaláctico, no sé, una zona en el espacio interestelar, donde nosotros podamos explotar para unas cosas no tiene sentido. Entonces, esto es largo, pero quiero solamente cerrar el tema con el que necesitamos entonces las particularidades del desarrollo como nosotros lo vemos, el lenguaje, los problemas, los relatos que necesitamos nosotros. Entonces, eso del desarrollo, ¿ven la trampa de que por qué es importante estudiar estos temas? No es hay una visión colonial del desarrollo y nosotros tenemos una visión descolonial. Hay una visión colonial de la soberanía y nosotros estamos en una visión descolonial, crítica de la soberanía. Hay una visión eurocéntrica, estadounidocéntrica del mundo pluripolar, que es el mundo multicéntrico. ¿Entienden lo que estamos trabajando, el porqué, la importancia de lo que estamos trabajando sobre eso del mundo multipolar? Me detuve en esta parte porque es un poquito más abstracta. Yo ahorita a esto y a esto les voy a dar un mateo, porque no sea importante, sino que no tengo tiempo y ya me comprometí que tenía que explicarlo. Entonces, en la cumbre de Kazán, la semana pasada, ¿usted sabe cuántos habitantes aproximadamente? Para que tengan una idea, ¿cuántos habitantes estamos en el planeta Tierra en este momento? 8 millones. 8 mil millones. 8 mil millones. 8 mil millones. En Kazán, si usted suma a los 36 países que fueron, ¿cuántos habitantes tienen? Lo pueden hacer. Tienen la lista de los 36 países y entonces usted busca los habitantes y después lo suma. Bueno, 5 mil millones. De los 8 mil millones, 5 mil millones estuvimos en Kazán. Aquí ya estoy en esta parte institucional, pero yo se las voy nada más a mencionar. Yo las tengo aquí escritas para explicarlas, pero no las voy a explicar. La otra vez expliqué algo, entonces
no importa que no les explique ahorita. Intercambio con monedas nacionales. Porque desde Petro, nosotros de buena fe dijimos, bueno, vamos a usar el dólar como moneda para el intercambio. Entonces, ¿qué es lo que hizo Estados Unidos con el dólar? Bueno, si tú no te doblegas, si tú no te arrodillas, entonces te embromo con el dólar. China nunca se ha opuesto al dólar, ni Rusia, y nosotros tampoco. Lo que nos estamos oponiendo es que nos estén utilizando la moneda para doblegarnos. Entonces, no, entonces, si es así, entonces nos olvidamos. No, en el año 2020, el mundo en medio de una pandemia. Y entonces nosotros necesitábamos comprar medicina, vacunas contra la COVID. Y para comprar en el mundo, tú tienes que estar en un sistema financiero, que yo creo que lo había explicado la vez pasada, entonces a nosotros nos sacaron, entonces teníamos que morirnos aquí, bueno, al menos que afortunadamente con China nos permitieron que no teníamos que pagar con dólares, porque no teníamos, entonces, bueno, hay que crear otro sistema. ¿Entienden la lógica cuando estoy hablando de las monedas nacionales? Es que yo le puedo comprar a China y le puedo pagar con bolívares o con yuanes o con rublos a Rusia, o puedo hablar por ejemplo con rupias a la India. O sea, nos movemos con bolívares, o sea, con monedas nacionales. Ahorita en Kazán se dijo, bueno, hasta aquí ahorita, a lo mejor después se crea un sistema más complejo, pero para lo que tenemos ahorita, eso es suficiente. Tenemos relaciones bilaterales. Nosotros hicimos reuniones bilaterales. No, ahorita no se las voy a contar porque ya no hay tiempo. A lo mejor voy a decir la importancia que tuvo todas las bilaterales que hicimos en Kazán, que hizo el presidente de Kazán. Esto hay que también, es que tienen que buscar, como dijimos ahora, los hechos. Tenemos que buscar hechos. Entonces, hay un crecimiento económico. Pero cuando yo le digo un crecimiento económico, cuando hablo de económico es una economía real. Porque Estados Unidos dice, no, yo también, el crecimiento mío es mejor. No. Cuando digo crecimiento económico es hablando en términos de economía real. El acero, Rusia produce el acero, eso es real. Los chips, que los produce la China, eso es real. El litio es una cosa real, no son cosas especulativas, financieras de ese tipo. ¿Entienden la idea del crecimiento económico? Tenemos un control, si te buscas todos los países, tenemos un control de los puertos, ustedes ven los principales puertos comerciales del mundo, están en los países de los BRICS. Bueno, los puertos, hay sitios que se llaman estrechos, eso los controlan los países, o pasos, todo eso. El ejemplo que creo que haberse los dio la otra vez, en el Mar Rojo, ahí en el estrecho de Adén, ahí está el Mar Rojo, para entrar hacia el Océano Índico, o el Mar Arábigo, que está ahí inmediato, está un estrecho. Bueno, entonces hay el estrecho de Hormuz, está el estrecho de Adén, está el canal de Panamá. Entonces, esos pasos, la mayoría de los países son los que manejan esos son la desdolarización. Bueno, yo no sé si, porque ahora sí, ya no me va a dar mucho tiempo al otro. Antes que se me olvide, que quería plantearle
yo le expliqué la vez pasada, cuando hablamos de los BRIC, que los BRIC son una plataforma económica. Eso lo explicamos. Pero entonces, de la plataforma, eso es lo que es ahorita los BRIC, una plataforma económica. No nos estamos metiendo con cosas políticas ni militares todavía. Pero bueno, cuidado, porque en Kazán, búsquense las conclusiones. Es un documento que tiene son 134 puntos, creo que 38 páginas más o menos, ahorita no recuerdo, pero eso es fácil, yo las tengo. Entonces, búsquense esos bueno, primero búsquense las conclusiones de Kazán, se llama la declaración de la cumbre, de la 16ª cumbre de los BRIC. Ese es el nombre oficial, ¿verdad? Entonces, ahí van a encontrar, ese es un documento que tiene 38 páginas, pero así, de letras grandes, o sea, no es que es mucho texto, lo pueden leer, no hay ningún problema. Y ahí hay 134 puntos. Entonces, claro, eso era para tenerlos aquí en una clase entretenido, revisando cada uno. Eso no lo podemos, para mí no tiene la posibilidad física de realizarlo. Entonces, yo lo que quería plantear es que esta reflexión que quiero, porque ya yo estoy cerrando la clase, porque ya lo que nos quedan son muy pocos minutos, y por eso, después tengo que decir otras cosas, pero esto no quería irme sin decírselo, que lo que quiero es que como hablamos la vez pasada, de que los BRIC es una plataforma económica, lo que quería llamar la atención es que de la economía se pasa a la política. ¿Y de dónde saco yo esa idea? ¿Cuál es el hecho que tú me... ¿Eso lo estás especulando? No, me agarré la declaración y entonces la declaración dice, la declaración de los BRIC, de la 16ª cumbre de los BRIC en Kazán, dice que nosotros apoyamos la creación del Estado de Israel, eso es político, del Estado de Palestina, y que el Estado de Palestina debe estar como Estado en la ONU, con pleno derecho. Eso no es económico, eso es político. ¿Entienden cómo pasa de lo político? Yo estoy dándole ejemplos, pero eso busquen y lean porque ¿de dónde saco yo esas ideas? Tengo que ponerme a estudiarme la declaración de los BRIC. Bueno, después, ahorita no me da tiempo para explicarles cómo dije, de lo económico paso a lo político. De lo político paso a lo geopolítico, que ahorita sí tendría que explicar un poco qué es lo que quiere significar esto, que cómo pasa uno de lo que es político a lo geopolítico. Pero uno pasa a lo geopolítico, porque lo que quería llegar es que, y de lo geopolítico, uno pasa a la seguridad y a la defensa. Entonces, bueno, ahí yo tenía para explicarle, echarle todos los cuentos. Por ejemplo, anoche Corea del Norte lanzó un misil de crucero intercontinental. O esta mañana hubo 4 operaciones de Hezbolá, Líbano, sur del Líbano, Israel. Todo, o sea, no hay. Luego, en Ucrania, en Ucrania, ayer la Federación Rusa destruyó un puente allá en Odessa, que cuando pasaba no pueden llegar los suministros de armas a Estados Unidos por la vía o sea, hay muchas cosas que tienen que ver con la defensa, que eso también es largo de trabajar. Y en los 2 minutos que me restan estaba eso, que no sé cómo
la verdad que ni siquiera sé cómo tan poco tiempo, pero bueno, ya se me ocurrirá algo ahorita, se lo voy a ver cómo es. Sobre eso yo quería hablar del tema de la convergencia, pero ni siquiera lo voy a mencionar. Voy a mencionar una cosa más importante, que con eso termino. Yo seguí los 3 días de la cumbre, cuando llegaban los presidentes, cuando se encontraban. Entonces, esta parte que yo he llamado aquí como categóricamente aspectos cualitativos, tienen que ver eso que llamamos una parte que no es el lenguaje verbal, no es lo que dijo este y lo que dijo el otro, sino sí, la palabra gestual, ajá. Entonces la parte microgestual, no, me gusta el término gestual. Entonces hay que ver las películas cuando usted ve esa cumbre, como por ejemplo el presidente Modi de la India, como cuando se encontraba con Putin se abrazaban y se besaban, y como por ejemplo China, que está peleada con la India por problemas ahí fronterizos, se reúnen y se abrazan. Es decir, pero todos, o sea, esa parte gestual yo no se la puedo, yo nada más les estoy dando el indicativo para que ustedes, si ven los videos, cuando los vuelvan a ver, para que les llame la atención, para que le presten atención a esa parte cualitativa de lo que yo quería hablar del mundo pluripolar. Bueno, en este momento son las 3:25. Esta clase tiene que terminar necesariamente a las 3:30 y yo la dejo aquí con el agradecimiento. Disculpen lo malo, hubiese querido explicar otras cosas, pero esto es lo que nos da tiempo en esta hora y media que nos concedieron para la clase. Muchas gracias.